A todos, la Sociedad Argentina de Diabetes les da la bienvenida y agradece la presencia de todos ustedes. Hoy comenzamos la sexta reunión científica del año 2025. El tema principal de la reunión va a ser una jornada post-ADA y post-Congreso Europeo de Diabetes. El coordinador de la reunión de hoy es el doctor Javier Remón. El doctor Javier es médico especialista en clínica médica, diabetólogo egresado de la Sociedad Argentina de Diabetes, es vocal de la comisión directiva actual de la Sociedad Argentina de Diabetes, jefe de la unidad de diabetes de la clínica privada Pueyrredón y es jefe de servicio de diabetes del Hospital Bernardo Hussein. Así que comenzamos con la reunión de hoy que va a estar muy interesante. Javier. Gracias, doctora. Bueno, nada, agradecer la invitación primero. Les cuento un poquitito cómo va a ser la dinámica de la jornada. Vamos a tener un primer bloque que va a ser sobre el Congreso Americano principalmente y un segundo bloque va a ser sobre el Congreso Europeo. Las preguntas, la idea es que se hagan al final de cada bloque. Así que bueno, voy a presentar. Les agradeceré a lo último, pero nada, de última agradezco ahora. La verdad que se han tomado el tiempo, han grabado, ha sido todo un esfuerzo. Así que agradezco a mis compañeros que van a hablar hoy. La primera es la más difícil de pronunciar, es la de doctora Verónica Koch-Damanian, creo que la pronuncié bien. El tema va a ser ritmo circadiano. La doctora es especialista en nutrición, hizo concurrencia en diabetes y nutrición en el Hospital Diego Thompson, hizo residencia en medicina familiar en el Hospital Manuel Belgrano y es médica de la UBA. La doctora Inés Argerich va a hablar de riesgo cardiovascular en diabetes tipo 1, es médica diabetóloga del Hospital Perrupato de San Martín Mendoza y es presidenta del capítulo Cuyo SAD. La doctora Marcela Martínez va a hablar del manejo de hiperglucemia asociado al hipercortisolismo. Ella es médica endocrinóloga, es subjefa del Servicio de Endocrinología y Diabetes de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, es médica de planta de la Unidad Metabólica de la Fundación Favaloro, es integrante de los departamentos suprarrenal y neuroendocrinología de SAEM y es integrante de la comisión directiva de la SAT de este año. Y la doctora Florencia Badías va a hablar de riesgo residual. Ella es especialista en medicina interna, es responsable académica del área clínica médica UDA del Hospital Provincial FCMUNR, docente de pre y posgrado de FCMUNR, después ya nos aclarará, y es directora médica del Centro Médico La Bohème. Así que bueno, vamos a arrancar y vamos a escuchar estas interesantísimas charlas. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Koch-Damanian Verónica y en esta oportunidad, en estos minutitos, voy a comentarles la charla que asistí en el Congreso Americano de este año, Regulación circadiana de la célula beta y los beneficios de la alimentación restringida en el tiempo. La regulación circadiana fue dada por la doctora Christine Doucet. Ella al comienzo demostró este experimento en humanos, un experimento simple, en el cual se le realizó la curva de tolerancia a la glucosa a la mañana y a la tarde, y lo que se puede ver es que hay una mayor tolerancia a la glucosa en el transcurso de la mañana y una mayor secreción de insulina también por la mañana. El ritmo circadiano es muy importante para los sistemas biológicos, el estímulo lumínico. El estímulo estimula las células de la retina fotosensibles, que a su vez estas células estimulan el reloj circadiano central que se encuentra en el hipotálamo, el núcleo supraquiasmático. Este núcleo regula el sueño-vigilia, el ayuno-alimentación, y de ahí se regulan los relojes biológicos periféricos conformados por los órganos y tejidos. A su vez, cada célula tiene un reloj circadiano, un metabolismo molecular dentro de cada célula. Está compuesto el principal complejo proteico por el complejo Bimal-1 y CLOCK, los cuales estas proteínas se unen y se acoplan dentro del núcleo y estimulan una serie de cascadas en el cual a través del iVOX desencadenan formación proteica y determinados genes que estimulan en forma retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva
estas proteínas circadianas. Al unirse estas dos proteínas a nivel nuclear, estimulan dos genes, TER y CRAI, que fuera del núcleo se acumulan en el citoplasma. Una vez que llega a una acumulación, vuelven a ingresar al núcleo y es la retroalimentación negativa dentro del núcleo. Por otro lado, los otros genes como ROR, que es una estimulación positiva en este complejo, y el REV-ERB vuelve a inhibir en forma negativa a este complejo proteico. Lo que se evaluó, un estudio en el cual estos genes circadianos, en el 2010 se evaluó en ratones knockout de estos genes. Entonces, era para evaluar el funcionamiento de las células betas de estos genes. Estos genes se expresan a nivel pancreático. Y lo que se vio es que están relacionados con ritmos circadianos y que su disrupción altera la secreción insulínica. Esta pérdida de estos genes provoca una hipoinsulinemia y en estos ratones knockout de estos genes generaba diabetes. Como conclusión, estos genes son esenciales para la homeostasis de la glucosa. ¿Qué pasa en el ayuno prolongado? En el ayuno prolongado el organismo tiene que adaptar para disminuir la secreción de insulina y por otra parte preservar la glucemia. Entonces, buscar mecanismos en el cual se genere energía a través de otras fuentes, como por ejemplo fuentes lipídicas. Esta proteína UCP2 se sobreexpresa durante el ayuno prolongado. Esto es una proteína mitocondrial, se expresa sobre todo a nivel pancreático y hepático, y reduce la producción de ATP en las células pancreáticas. Esto desencadena una menor secreción insulínica y favorece el uso de otras fuentes de energía, de lípidos. Como conclusión, es un mecanismo protector para la prevención de hipoglucemias, por ejemplo, cuando uno duerme. Entonces es un mecanismo protector. Pero ¿qué pasa en la obesidad y en el exceso de nutrientes? Esta proteína también se sobreexpresa y disminuye la secreción de insulina, por lo cual contribuye a una falla de la célula pancreática y pasa a ser de un mecanismo protector en ayuno a favorecer la resistencia insulínica, desencadenando diabetes tipo 2. La integración de ambos mecanismos, por lo cual, entonces, la UCP2, esta proteína mitocondrial, en ayuno es una respuesta favorable, ya que es un ajuste adaptativo para reducir la secreción insulínica y preservar la glucosa. Por otro lado, promueve el uso de lípidos como fuente de energía. El complejo Clock-BIMAL1, este reloj molecular central que se expresa sobre todo a nivel pancreático, hace una regulación circadiana necesaria para la secreción normal de insulina. Ambos procesos coordinan la secreción de insulina y el metabolismo. Y sus alteraciones se relacionan con un déficit de adaptación energética, hipoglucemia, y por otro lado, el complejo Clock-BIMAL1, alteración del metabolismo glucídico y diabetes. Como resumen, la célula beta tiene reguladores para la secreción de insulina que están regulados por un ritmo circadiano. Entonces, garantizar esta capacidad adecuada de la secreción de insulina según la hora del día. Estos ritmos de descanso y recuperación lo que hacen es garantizar la secreción eficiente de insulina. Y la cantidad de tiempo que la célula pasa de una parte del ciclo a otra parte del ciclo es lo que determina la salud de la célula beta y condiciona o da mayor susceptibilidad a generar diabetes. La otra parte de la charla habló el doctor Panda con respecto al ayuno, a alimentación de tiempo restringido, al ayuno intermitente. Numerosos estudios demostraron que disminuyendo el valor calórico total de los alimentos, podríamos mejorar la salud, se mejora la salud, o cambiando la calidad de los alimentos, también mejora la salud. En los últimos tiempos, y en lo que se basa este doctor, es sobre todo en la restricción alimentaria. Lo que él observa es al disminuir el tiempo de horario de alimentario en el día, mejora o previene la obesidad.
Esto es un estudio que se hizo en ratones, en el cual en estos ratones se les acortó el tiempo de comida, no se cambió ni la calidad ni la cantidad de alimentos, pero sí se redujo el horario de alimentos. Esta restricción horaria vio que se previene la obesidad y alteraciones metabólicas independientemente de las calorías totales. Este hallazgo sugiere que la sincronización de la ingesta con el ritmo circadiano parece ser clave para el metabolismo y la salud, independientemente de las calorías que se consuman. Este estudio se hizo con una aplicación del smartphone, se recopiló datos de personas a través de esta aplicación, y lo que se vio es que la gran mayoría de las personas consumen o están comiendo más allá de las 15 horas por día, de forma errática. Sobre todo los fines de semana, mayor cantidad de comidas y más tardíamente. Como conclusión inicial, al hacer esta base de datos, vieron que los humanos comen más tiempo que el esperado. La intervención que se hizo fue reducir esas horas de comida de 10 a 12 horas por día, sin restringir ni las calorías ni las cantidades de comida. Y lo que vieron es que una pérdida de peso modesta, 4%, pero que se mantenía al año, y mejoraban los marcadores metabólicos, lipídicos, glucemia. Como conclusión, la restricción horaria de los alimentos es una estrategia simple y que puede tener beneficios metabólicos. Acá es otro tipo también de estudio, de intervención, en el cual el patrón de alimentación desalineado a los ritmos circadianos se asocia con obesidad, síndrome metabólico y alto riesgo cardiovascular. A estas personas se las intervino reduciendo la cantidad de horas de día de alimentos, sin cambiar la cantidad ni la calidad, solamente en el tiempo. Lo que sí se les programó que al amanecer, cuando se despertaban, 1 o 2 horas antes de empezar a comer, podían hacer alguna infusión, pero la comida después de las 2 horas de haberse levantado. El tiempo para alimentarse fue de 10 horas, la intervención, y lo que se les planteó es 2 horas antes de irse a dormir, no consumir calorías. Y se les pidió 8 horas, si bien no tendrían que dormir esas 8 horas, sí estar en la cama durante 8 horas. Y lo que notaron fue una mejoría tanto en la presión, en las glucemias en ayunas, la hemoglobina glicosilada, mejor dormir y mejor perfil lipídico. Estas intervenciones también, esta alimentación restringida al tiempo, se realizó en trabajadores con turnos prolongados de 24 horas. En este caso, este trabajo se hizo en 150 bomberos. También se le redujo la alimentación en el tiempo a 10 horas y se vio que también se pueden implementar este tipo de alimentos en personas que tienen turnos prolongados de trabajo. Y los beneficios también se vieron en su salud. Por lo cual la alimentación reducida en el tiempo puede beneficiar, a su vez, en el control de la glucemia, en pérdida de peso, en el perfil lipídico y en los marcadores metabólicos. Gracias por su atención. Hola, soy la doctora Argerich Marínez, yo soy médica diabetóloga, soy presidenta del capítulo Cuyo de la Sociedad Argentina de Diabetes. No poseo conflictos de interés para esta presentación. Agradezco muchísimo al Comité Científico por invitarme a participar de este resumen de ciertas charlas presentadas en el Congreso Americano de Diabetes en junio 2025. El resumen que les traigo hoy es riesgo cardiovascular en diabetes tipo 1. Sabemos que los objetivos de control terapéutico en esta población es el manejo adecuado de la presión arterial, del manejo de lípidos, del manejo de estrategias de sobrepeso y obesidad, junto con el screening y manejo temprano de enfermedad renal. La realidad es que hay muy pocos estudios en esta población que evalúen los outcomes cardiorrenovasculares.
son excluidos estos pacientes de todos los enrolamientos conocidos, de los estudios importantes relacionados a las drogas que hoy conocemos que dan este tipo de beneficio, y entonces no hay un etiquetado o autorización para el uso de GLP-1 o ISGLT2 en personas con diabetes tipo 1. Por otro lado, las mujeres padecen más riesgo de enfermedad cardiovascular. Las mujeres con diabetes tipo 1 tampoco son la excepción a la regla, incluso es mucho más frecuente que en hombres con diabetes tipo 1, sobre todo a partir de los 50 años de edad, y el riesgo se dispara a partir de los 65 años. La insuficiencia cardíaca también es más frecuente en diabetes en relación a población no diabética, y las mujeres con diabetes tipo 1 también tienen un aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca en relación a los hombres. En este estudio, en donde se pudo observar, es un ensayo transversal de casos y controles anidados de los datos de seguimiento de la población del Eurodiab, en donde analizó datos de 543 pacientes con diabetes tipo 1 con diagnóstico antes de los 36 años de edad, en donde evaluó la presencia de factores proinflamatorios como TNF-alfa, proteína C reactiva, interleuquina 6, y la asociación con retino y nefropatía y enfermedad cardiovascular, en donde como conclusión llegó que la inflamación está asociada a complicaciones microvasculares y enfermedades cardiovasculares en población diabética tipo 1, y que la asociación entre obesidad y dislipemia dependen de la actividad inflamatoria. Recordemos los mensajes que nos trajo de SST y EDICT, en donde por cada 1% de descenso de hemoglobina glicosilada reducía un 28% el riesgo cardiovascular, y que la presión sistólica por cada 1 milímetro de mercurio de elevación se asociaba a un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. La incidencia de enfermedad renal después de diagnóstico, de los 10 años de diagnóstico, empieza a aumentar, aumenta la mortalidad, y esto es muy significativo por cada década de vida que aumentan nuestros pacientes. Entonces, todo esto motiva un aumento en la frecuencia de prescripción de este tipo de drogas para tratar de mitigar riesgos en esta población. Fíjense cómo la prevalencia de uso, la frecuencia, perdón, de prescripción de estas drogas ha ido en aumento, sobre todo a expensas de los análogos de GLP-1. De todas maneras, los ensayos que los nuclean involucran un N muy bajo, bien con corto tiempo de evolución, y por otro lado, el más estudiado en diabetes tipo 1 es liraglutide, ¿sí? Respecto a los ISGLT2, en este metaanálisis de ensayos aleatorizados controlados, en donde se logró reunir cerca de 7.200 pacientes con diabetes 1, llegaron a la conclusión de que estas drogas en couso a la terapéutica habitual de insulinoterapia no aumentaban el riesgo de hipoglucemia, y ni de cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 1, y lograban reducir la dosis diaria total de insulina. En este estudio de vida real, en donde se observó la prescripción por parte del personal de salud de estas drogas, me llamó la atención ciertos puntos que se tomaron en cuenta en la presentación. Los GLP-1 tienen más fuerza de uso que los ISGLT2, fíjense, 108 contra 47 indicaciones. La droga más utilizada es liraglutide y empaglifosina para los ISGLT2, pero la intención de prescripción vino derivada de la intención del profesional para que el paciente descendiera de peso, o para que mejorara el control glucémico o la variabilidad glucémica, o que redujera el uso de insulinoterapia de dosis, ¿sí? Me llamó la atención porque la intención de indicación para reducir evento cardiovascular, nefroprotección o insuficiencia cardíaca fue muy inferior, como podemos observar aquí en el gráfico, en el pie del gráfico que está a mi izquierda. Los efectos colaterales mayormente observados fueron gastrointestinales, y solamente hubieron 2 casos en este informe de vida real de cetoacidosis en el grupo con ISGLT2. Por otro lado, también este estudio evalúa en población con diabetes 1 la sotoglifosina en la función renal.
recordemos que es un inhibidor dual, bien, en donde se demuestra de que el uso a largo plazo tiene una estabilidad, no hay un rebote o un repique tanto ni en la tasa de filtrado glomerular y muy leve en relación a la excreción de albúmina urinaria a lo largo de las 52 semanas de uso de esta droga versus placebo en población con diabetes tipo 1. Por otro lado, el estudio ATTEMPT, que también evalúa el uso de los ISGLT2 en población diabética tipo 1. Este es un ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo de 22 semanas de duración, usando dapaglifosina como complemento de insulina, en donde reclutaron cerca de 100 personas entre 12 y 21 años de edad, asignados a recibir aleatoriamente DAPA 5 miligramos versus placebo, y elementos de educación para la prevención de cetoacidosis diabética, buscando cambios en la tasa de filtrado glomerular. Entonces, el grupo activo que recibió dapaglifosina, pudimos observar de que hubo una reducción de la tasa del filtrado de 8,8 mililitros minuto, la hemoglobina glicosilada descendió de un 0,47%, casi 3 kilos de descenso de peso en el grupo tratado con DAPA. No hubieron diferencias en el requerimiento de dosis diaria total de insulina y los eventos adversos fueron muy similares en ambos grupos. Hubo un solo caso de cetoacidosis leve en el grupo que utilizó dapaglifosina. Como conclusión, se pudo observar en el estudio ATTEMPT que los jóvenes con diabetes 1, la dapaglifosina como tratamiento complementario mejoró el control glucémico, fue segura cuando se implementaron estrategias de control y de mitigación de aparición de cetoacidosis. También se está estudiando la finerenona en pacientes con diabetes 1 y enfermedad renal crónica a través de este estudio FINE-1, donde está actualmente en desarrollo. Está en fase 3, tiene casi 7 meses y medio de duración de evaluación con 220 personas con diabetes tipo 1, con una excreción de albúmina urinaria arriba de 200 pero debajo de 5000 y una tasa de filtrado renal mayor a 25 pero menor de 90. La intención es evaluar la eficacia y la seguridad de esta droga junto con el tratamiento estándar de ECA y ARA2 versus placebo en pacientes diabéticos tipo 1 y enfermedad renal crónica. Y la intención es evaluar cómo cambia la excreción de albúmina urinaria a lo largo de los 6 meses de evaluación de este estudio, que como les decía está en marcha. La verdad es que lo que es mortalidad, hospitalización y aparición de eventos macro y microvasculares en esta población es de sumo interés. Mostraron este estudio de vida real de uso de estas dos drogas, llegando casi a un reclutamiento de casi 200.000 diabéticos tipo 1, en donde se demostró que ambas drogas son seguras como agentes complementarios, que si bien los ISGLT2 tienen un aumento del riesgo de cetoacidosis e infecciones del tracto genitourinario en comparación con los GLP-1, ambas muestran ser seguras para utilizarlas como terapias complementarias en esta población, pero de todas maneras se necesitan más estudios de eficacia y de seguridad para poderlas incluir dentro de las guías clínicas de uso y de recomendaciones a largo plazo que probablemente pronto iremos a ver en los nuevos eventos científicos que nos encontremos. Así que espero que les haya servido. Les agradezco mucho y estoy atenta a cualquier inquietud que surja en la reunión. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión científica. En los próximos minutos vamos a presentar los resultados finales del estudio Catalyst presentados en el contexto del Congreso de la Asociación Americana de Diabetes en junio de este año. La presentación estuvo a cargo de los doctores Bius, De Fronzo, Aroda y Fonseca, y lo que se plantea en este trabajo es el tratamiento del hipercortisolismo en pacientes con diabetes tipo 2 de difícil control. El trabajo tuvo dos etapas, una parte 1 donde se evaluó la prevalencia de hipercortisolismo
en pacientes con diabetes tipo 2 mal controlada mediante la realización de un test de dosis bajas de dexametasona con 1 miligramo de dexametasona y dosaje de cortisol. Y una segunda etapa que fue la evaluación del tratamiento, donde se evaluó la seguridad y eficacia de mifepristone versus placebo para descender hemoglobina glicosilada. La primera parte del tratamiento, los resultados de esta parte se presentaron en el Congreso de ADA del 2024 y para resumirlo, lo que se hizo fue estudiar 1057 pacientes con diabetes tipo 2 mal controladas, lo que se consideró pacientes con una hemoglobina glicosilada entre 7,5 y 11,5, más la utilización de al menos 3 drogas hipoglucemiantes o insulina más cualquier otro hipoglucemiante o al menos 2 drogas hipoglucemiantes más una complicación de la enfermedad de base que podía ser tanto micro o macrovascular. Luego del el dosaje de cortisol post dexametasona 1 miligramo y con el objetivo para definir hipercortisolismo de un resultado de cortisol superior a 1,8 microgramos decilitro, observaron que 1 de cada 4 individuos estudiados presentaba hipercortisolismo, fue más precisamente 23,8%, de los cuales 200, es decir, 252 pacientes tenían hipercortisolismo. Estos pacientes, una vez diagnosticados, se completaba el estudio con un dosaje de ACTH y sulfato de DEA, y si ACTH estaba anormalmente elevado, se seguía el estudio para la evaluación de hipercortisolismo de origen hipofisario. Y el resto de los pacientes, los que no cumplían con esa situación, se les realizaba una tomografía computada de glándulas adrenales con el objetivo de observar la característica de las glándulas, y entre ellas lo que se encontró en los pacientes fue que el 35% de las tomografías resultaron anormales. Sabemos bien que el hipercortisolismo tiene un impacto negativo en el control o el metabolismo hidrocarbonado, y que la definición de hipercortisolismo constituye un espectro de aumento de cortisol de severidad variable que va desde lo que conocemos como secreción autónoma de cortisol leve, con la sigla MAX, muy frecuentemente encontrado en los pacientes con incidentalomas adrenales, hasta la expresión del Cushing florido. Lo que sí está demostrado que todas estas, en las diferentes variables y por supuesto en diferentes grados, tiene impacto en morbilidad y en mortalidad cardiovascular. De los diferentes orígenes de este hipercortisolismo, el más frecuente es el hipofisario, pero con todo el advenimiento del hallazgo de masas adrenales y la presencia de MAX, sabemos que el tratamiento de elección es la cirugía, pero para los pacientes que no son pasibles de cirugía o que no, por diferentes motivos, se deciden no acceder, el tratamiento médico ofrece diferentes drogas según cuál sea la fuente o el origen, y el mifepristone es una de ellas, que es un antagonista competitivo de los receptores de progesterona y glucocorticoides. Esta droga fue la que se utilizó en este ensayo, en la parte 2 de este ensayo. Lo que se hizo fue randomizar pacientes 2-1, mifepristone y placebo respectivamente, a un tratamiento de 24 semanas. La dosis inicial de mifepristone fue de 300 miligramos, se progresó a 600 a las 4 semanas y, según elección de los investigadores, podían ascender a una dosis de 900 miligramos entre la semana 8 y la semana 12. El endpoint primario del estudio era evaluar los cambios en la hemoglobina glicosilada desde el basal a la semana 24, y los objetivos secundarios eran cambios en el requerimiento del tratamiento antidiabético de los pacientes y cambios en las comorbilidades relacionadas con el hipercortisolismo: control de tensión arterial, peso corporal, perímetro de cintura, glucemia y lípidos plasmáticos.
La población tuvo una edad media de 62,9 años para el grupo mifepristone, 63,8 para el grupo placebo, y destaquemos que el índice de masa corporal fue superior a 33 kilogramos metro cuadrado para ambos grupos y que la media de hemoglobina glicosilada fue de 8,62 para mifepristone, 8,41 para el grupo placebo. Veamos los resultados. El endpoint primario entonces, reducción de hemoglobina glicosilada. En el grupo tratado se vio a semana 24 una reducción de 1,47% para el grupo mifepristone que partiendo de 8,62 alcanzó un valor de 7,12. La reducción en el grupo placebo fue de 0,15, constituyendo una diferencia muy significativa. La reducción en el tratamiento farmacológico que recibían los pacientes se redujo a la mitad la insulinización basal. Hubo una reducción del 30% en las insulinas rápidas, del 22% en el uso de sulfonilureas y del 12% en los análogos de GLP-1. Se suspendió la metformina en uno de los pacientes y no hubo modificaciones en los pacientes que utilizaban inhibidores de SGLT2. La reducción en la hemoglobina glicosilada resultó comparable tanto en los participantes que presentaban anomalías en la tomografía o en las imágenes adrenales como en los que no la tenían. Es importante destacar que solo el 54% de los pacientes con mifepristone llegaron siendo tratados a la semana 24. Con respecto a la reducción en peso corporal, se observó una reducción de casi 4,5 kilos en el grupo mifepristone y un aumento de 700 gramos en el grupo placebo. También hubo una reducción en el perímetro de cintura de 5,2 centímetros. Y cuando analizamos los efectos adversos, más del 60% de los pacientes tratados con mifepristone presentaron al menos un efecto adverso relacionado al tratamiento. El principal efecto adverso relacionado a la droga fue la presencia de hipocalemia. Los autores concluyen que en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2 de difícil control e hipercortisolismo, el mifepristone resultó en mejoras clínicas y estadísticamente significativas en la hemoglobina glicosilada y otras comorbilidades. Se observaron reducciones comparables en hemoglobina glicosilada en los participantes con y sin anomalías en la imagen adrenal. Los eventos adversos fueron consistentes con el perfil de seguridad conocido de mifepristone y la hipocalemia, que fue el principal efecto adverso, puede abordarse en la práctica clínica mediante el uso de un diurético ahorrador de potasio como la espironolactona, que por supuesto por el doble ciego y las características del ensayo no se pudo realizar. Como un bonus en el europeo del 2025, el Dr. Bius presentó un trabajo complementario del que ya del presentador recién, que es evaluar las características clínicas y demográficas en el grupo de pacientes que tuvieron un cortisol post-DEXA entre 1,2 y 1,8, manifestando o demostrando la mayor prevalencia de desórdenes cardíacos que los que presentaban valores de 1,2. Y el hincapié está hecho en que el cortisol post-DEXA, el percentilo 95 en individuos normales es de 1,2, planteando una nueva alternativa terapéutica en este grupo. Quiero destacar desde lo personal que sería interesante profundizar quizás en esta población la evaluación de la posibilidad de que estos pacientes presenten pseudo-Cushing, de que este hipercortisolismo constituya lo que conocemos como pseudo-Cushing, ya que se incluye por definición del grupo
a los pacientes con obesidad y diabetes mal controlada, que es una de las causas del pseudo-Cushing, y profundizar quizás de alguna manera los criterios para descartar enfermedad de Cushing de origen hipofisario, ya que se incluyeron pacientes con ACTH normal. Discutiremos después algunos otros aspectos. Les agradezco mucho su atención. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Badías, yo pertenezco al capítulo litoral y la idea de esta charla es que en los próximos 10 minutos conversemos sobre 3 exposiciones brindadas en la última reunión de la Sociedad Americana de Diabetes. El título es Abordando el riesgo cardiovascular residual en personas con diabetes y enfermedad cardiovascular ateromatosa. La primera charla estuvo a cargo del doctor Al-Safiani, donde habla de lípidos y nos hace esta pregunta de decir si es suficiente parar o tenemos que ir más allá cuando el objetivo de LDL en nuestros pacientes fue alcanzado. Perdón. Y a partir de esto surge de un caso clínico donde es un paciente de todos los días, pacientes con diabetes tipo 2, que tuvo un evento, que repite el evento 2 años posterior, que es hipertenso, que no fuma y que es activo, que está medicado con todas las drogas indicadas, estatinas de alta intensidad, metformina, empaglifosina, semaglutide, antiagregado, beta bloqueado y con lisinopril. Mantiene sus objetivos, está con un índice de masa corporal de 24, la presión arterial controlada en 125/80, objetivo de hemoglobina glicosilada logrado y un lipidograma donde observamos un colesterol total en 131, LDL en 48, propio para un paciente con diabetes y evento, HDL de 21, triglicéridos de 205 y colesterol no HDL de 110. A partir de este caso se pregunta, ¿por qué tenemos recurrencia del evento cardiovascular si el paciente está haciendo todo bien? ¿Qué nos recomiendan las guías y qué se nos está escapando? Entonces, con este clásico gráfico de las partículas lipídicas, se pregunta si es necesario apuntar al HDL, si necesitamos aumentarlo, si tenemos que poner un objetivo diferente de LDL, qué pasa con la LPA, si tenemos que bajarla con las nuevas estrategias y terapéuticas nuevas que están en estudio, y también habla de las partículas ricas en triglicéridos, qué hacemos con este tipo de partículas. La conclusión a la que llega es que las partículas ricas en triglicéridos pueden contribuir al riesgo residual de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida que están tratados con estatina e incluso en objetivo de LDL. Concluye, revisando toda una serie de estudios científicos, que el objetivo de LDL aún logrado puede mantener un riesgo residual elevado, que aumentar el HDL no ha mostrado evidencia de disminuir eventos y que la LPA todavía es algo promisorio, pero tanto apoyados en el estudio de REDUCE-IT y PROMINENT, el impacto en partículas ricas en triglicéridos puede aportar un beneficio adicional para el manejo de riesgo residual de este grupo de población. Entonces, concluye diciendo que aún logrado el LDL, el riesgo cardiovascular continúa en estos pacientes, que el manejo lipídico no para cuando logramos LDL, que tenemos que ir mirando un poquito más allá, que el EPA es una molécula que nos está mostrando que baja el riesgo cardiovascular en este grupo de pacientes, que importa la función y no el valor del HDL y que LPA será algo promisorio a futuro. La que sigue es una charla del doctor Hirsch, donde habla qué pasa con el control glucémico una vez que está en objetivo. Entonces, a partir de 3 casos clínicos nuevamente, nos va a señalar qué pasa con la discordancia en hemoglobina glicosilada, con las hipoglucemias no vistas y con la variabilidad glucémica. Hace una extensa revisión sobre todas las causas de discordancia entre hemoglobina glicosilada
y hemoglobina medida por sensores de monitoreo continuo, y también nos aclara que la sobrevida de los glóbulos rojos es diferente entre diferentes individuos y también lo es el grado y el nivel de glicación de los individuos, lo cual vuelve muy complicada la evaluación de la hemoglobina glicosilada. Y además nos muestra que aún en sus propios estudios, en su propia universidad, es muy frecuente esta discordancia, que a veces uno la tiene muy puesta, por ejemplo, en cuestiones raciales, como el caso clínico que él presentó, pero él muestra que el 50% de su población tiene una discordancia mayor a 0,5 y un 22% mayor al 1%. Esto empeorando aún más y usando 3 modelos diferentes de sensores de monitoreo continuo, nos muestran que aún los más modernos difieren entre sí, entre los valores, lo cual nos pone a los médicos en un punto donde hay que prestar atención a numerosas variables. En este caso se trataba de una mujer de raza negra que tenía una glicosilada de 7,4 y por GMI de 6,4 con un calcio coronario muy elevado, pero claramente había que ver un poquito más allá y los valores de LDL eran los que estaban fuera de control. En el segundo caso, el doctor hace inferencia sobre la importancia de ver el tiempo por debajo del rango. En este caso era un paciente adulto de 70 años con 45 años de diabetes tipo 1, una hemoglobina en objetivo con evento cardiovascular mayor y nos muestra un 7% de tiempo por debajo del rango y nos hace una extensa revisión sobre cómo la hipoglucemia está vinculada a todas las causas de mortalidad y cuáles son los mecanismos por los cuales esta se ve incrementada. Para finalizar, en el tercer caso, nos muestra un paciente de 68 años con diabetes tipo 2 de larga evolución, donde también tuvo un evento mayor, y si bien su métrica daba una hemoglobina glicosilada de 6,5, tenía un coeficiente de variabilidad alto de 36,5, con un tiempo por debajo del rango en 3,5, y si bien estaba la glicosilada en target, y igual también por GMI, el problema tenía que ver con esta variabilidad glucémica, tanto los picos de hiperglucemia como de hipoglucemia, como generaban en este individuo un riesgo cardiovascular incrementado. Entonces, para concluir, nos recuerda que aún teniendo hemoglobina glicosilada en target, pensemos en las causas de discordancia, pensemos en las hipoglucemias, sobre todo las asintomáticas y el impacto cardiovascular que esto tiene, y minimicemos la variabilidad glucémica en los pacientes, teniendo presente también que aquellos diabéticos de muchos años de evolución tienen una muy baja reserva beta celular. Para finalizar, la doctora Aroda empezó a hablar de inflamación y nos hace una referencia a qué es el concepto de riesgo residual como concepto global, que es lo que queda de riesgo una vez manejados todos los riesgos habituales. Y nos hace hincapié en tratar de pensar que ese riesgo residual se trata de un riesgo inherente más que un riesgo residual de los pacientes, ya que después de todas las intervenciones que venimos viendo a lo largo de los años, aún queda un riesgo residual o basal o lógico de los pacientes muy alto. La doctora hace referencia sobre causas secundarias que no son las típicas medidas de cuestiones sociales, estructurales, medioambientales, del comportamiento de los individuos, ni hablar de la obesidad y de la enfermedad renal crónica. Nos deja varios mensajes. Primero es tomar presente de que el riesgo residual puede estar sugiriendo un riesgo inherente al individuo y que tiene múltiples contribuidores y que hay que tomar el concepto de personalizar el riesgo del paciente y no tomarlo como un riesgo residual en sí mismo. También habla de que la inflamación está presente en toda la historia del proceso ateromatoso, que la proteína C reactiva es un excelente marcador de inflamación y es independiente como predictor de enfermedad cardiovascular, y que también tenemos que tener presente que hay otro tipo de puntos donde vamos a tener que ir a buscarlos y a poner target en ellos. Nos habló también de cómo hay un avance en imágenes y en biomarcadores de grasa perivascular y esta comunicación parácrina que genera inflamación local y ateromatosa.
Y por otro lado, finaliza su charla diciendo la importancia de no olvidar que las medidas higiénico-dietéticas son indispensables, que el abordaje terapéutico con nuevas moléculas en obesidad y diabetes, como semaglutide y tirzepatide, son drogas que nos ayudan también desde el punto de vista antiinflamatorio y cardiometabólico. Y por último, todo lo que tiene que ver con moléculas antiinflamatorias en sí mismas deben considerar su riesgo-beneficio, porque hay muchos estudios de moléculas anti-interleuquinas y colchicina también. Con esto finalizo y trato de ser muy expeditiva en el resumen de las 3 excelentes disertaciones. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que excelentes presentaciones. Primero, fe de ratas. La doctora Badías es docente de pre y posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Eso quería decir las infinitas siglas que no sabía qué era, así que me lo aclararon. Las preguntas las pueden ir haciendo en la parte donde dice preguntas y respuestas. Vamos a empezar con la primera. Es para la doctora Martínez. Preguntan la frecuencia de hipoglucemia si fue similar en el grupo tratado con mifepristone versus el control. Sí, no está, no fueron mayores. En general, lo que sí tuvieron los pacientes con mifepristone fue como una situación de un cuadro clínico muy similar a lo que es la insuficiencia adrenal. Salvo por la presión arterial, que tenían más que por el mecanismo que tiene de acción la droga, que es bloquear el receptor del cortisol, pero sigue habiendo cortisol, esto satura el receptor de mineralocorticoides y la presión aumentaba. Tuvieron más astenia, tuvieron más estados nauseosos, pero no se registró diferencia en las hipoglucemias. Perfecto. Yo me voy a enganchar y aprovechando que no tenemos más preguntas, mientras las van pensando, en tu consultorio, Marce, ¿cuándo sospechás en la diabetes no controlada? ¿Viste? Dice que hace todo, que le va mal y le va mal y le va mal. ¿En qué punto sospechás el hipercortisolismo para obtener nosotros una idea? Sé que no nos va a solucionar todos los pacientes, pero por lo menos una guía. Sí, este trabajo, es decir, hay que analizarlo como con mucho cuidado, porque si uno va a sospechar hipercortisolismos masivamente, podemos caer en un error clínico muy importante. Em, la definición de MAX, es decir, de secreción autónoma de cortisol leve, justamente lo que tiene es ausencia de signos clínicos de Cushing. Claro. Pero, y se define a partir del hallazgo del incidentaloma, no es en toda la población. ¿Cuándo lo sospechás? Lo sospechás con algunos, vos lo pensás más cuando hay algunos estigmas con respecto a la distribución del tejido adiposo, fundamentalmente. Si apareciera algún dato clínico con respecto a la asociación de hipertensión, pero es decir, es lo que vemos nosotros en el paciente insulino resistente en general. Claro. Con lo cual es como que aguzar y nunca propondría empezar buscando una imagen, porque pensá que el 8% de la población general le podés encontrar una imagen adrenal. Entonces es como que ajustar bien la medicación, cuando vos fracasás con dosis, con un tratamiento muy adecuado farmacológico en dosis máximas, que esto no está aclarado en el trabajo, con un tratamiento adecuado y optimizado, con medidas higiénico-dietéticas bien instrumentadas, porque no podemos dejar de tomar en cuenta el tema de la instalación de dieta y después la otra cosa, hacer bajar de peso al paciente. Cuando en todo eso fracasás, bueno, podés llegar a pensar en un hipercortisolismo. Pero la observación que yo hacía al final de tomar en cuenta las causas de pseudo-Cushing es la obesidad es una causa de cortisol de Nugent aumentado, de Nugent mayor de 1.8. Entonces, ¿qué pasaba si a estos pacientes se instrumentaban todas las medidas para hacerlos bajar de peso y por abajo de un índice de masa corporal de 30 le medimos de nuevo el cortisol? Eso no lo hicieron. Perfecto, impecable. Bueno, seguimos con las preguntas, por suerte hay más. El doctor Gabriel Minuchin, que le mandamos un saludo, le pregunta a Flor
si mencionaron en algún momento la LPA y si se habló de un objetivo puntual de LDLC menor. Hola, buenas noches. No, en realidad de LPA hablaron de todos los estudios que hay hoy día ongoing y no hay un target puesto porque están todas las drogas en estudio, digamos. Hasta ahora se dice paciente de alto riesgo cardiovascular con LPA elevada, se antiagrega y nada más. Creo que también había alguna pregunta si el paciente estaba con ezetimibe. Sí, estaba con rosuvastatina y ezetimibe. El valor de LPA no estaba dosado, pero yo creo que lo que ellos muestran de este caso puntualmente es el mensaje es, prestemos atención también a triglicéridos, a colesterol no HDL, que no lo tenemos por ahí como una medida tan frecuente en consultorio como que nos quedamos tranquilos con el target que dicen todas las guías de LDL y la Sociedad Americana de 2025 nos dice que también le podemos dar a estos pacientes y que va a disminuir el riesgo de usar los EPA a altas dosis. Es medio incómodo por ahí la cantidad de gramaje que hay que usar, pero realmente tiene beneficios cardiovasculares objetivables en este grupo de pacientes. Todo lo que viene en LPA es todavía a porvenir, todavía no están los estudios publicados. Perfecto, buenísimo. Bueno, me parece que por una cuestión de tiempo ya estamos. Vamos con el bloque europeo, si les parece. Básicamente va a iniciar el doctor Mariano Forlino, es un médico especialista en medicina interna, es egresado de la Escuela de Graduados en el año 2008 y es coordinador del Comité de Graduados de la SAT. La doctora Natalia Nachón, médica especialista en clínica médica y nutrición, es jefa de servicio de nutrición y diabetes del Hospital Enrique Tornú, es profesora universitaria de la UBA, es directora de la Diplomatura en Obesidad en Fundación Barceló, es directora del Consejo de Metabolismo y Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes, de Medicina, perdón, de la SAM, y es miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición. Por último, también es miembro del Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y por último vengo yo. Si quedó alguna pregunta, háganla por favor en la zona de preguntas y respuestas. En el chat se nos va a complicar un poquito leer, pero si quedó alguna, la hacemos al final. Gracias por la invitación. Yo voy a pasar a hablar acerca de novedades en ejercicio y diabetes del Congreso de ADA y el Congreso Europeo. No presento conflictos de interés en relación al tema. Y el primer simposio que quiero compartirles es un simposio que presentó el doctor Mark Espeland, en el cual vinculaba una prevención del 40% de los casos de demencia si nosotros actuáramos sobre los factores modificables de riesgo de demencia. Entre ellos, el 2% de riesgo tenía la inactividad física para el riesgo de demencia, y la intervención debía ser evaluada con mecanismos, scores y otras herramientas que pudieran evaluar la memoria y funciones ejecutivas cognitivas, y digamos, resultados en relación al ejercicio mostraron que la actividad física eh, incrementaba el volumen del hipocampo y se correlacionaba con un mejoramiento de la memoria, disminuía la velocidad de declinación cognitiva, y esto estaba asociado a una disminución del riesgo de demencia y de la mortalidad por cualquier causa. Presentó el doctor un metaanálisis que incluía 2 trabajos realizados por el grupo de investigación que él dirige, en el cual se observa que la intervención con actividad física mejoraba scores relacionados con aspectos cognitivos, principalmente con la memoria y funciones ejecutivas relacionadas con la memoria, y que esta intervención mostraba resultados a corto plazo, y que si la intervención se mantenía, los resultados también se podían verificar a largo plazo, no solo con el ejercicio de manera aislada, sino que se podía observar en trabajos como este estudio que estoy mostrando, un trabajo de investigación a 18 meses en el cual se realizó una intervención multimodal con ejercicio
en distintas modalidades, manejo de enfermedades de base, hipertensión, dislipemia, entrenamientos cognitivos con distintas estrategias de rehabilitación cognitiva y consejo nutricional, y al cabo de 18 meses de seguimiento había mejoramiento de test de scores compuestos globales cognitivos, mejoramiento de scores relacionados con memoria y de funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento. Y en este estudio se habían incluido 23% de personas con diabetes mayores de 65 años, concluyendo de que las intervenciones multidisciplinarias que incluyen ejercicio son efectivas para disminuir la declinación y además mejorar test de funciones cognitivas relacionadas con la memoria y la velocidad de procesamiento. La conclusión de este simposio fue que niveles más elevados de ejercicio se asociaron con un menor deterioro cognitivo y son capaces de disminuir la progresión del deterioro cognitivo relacionado con la edad y la diabetes, y que la combinación de intervenciones serían utilizadas de manera beneficiosa en ese aspecto. En el Congreso Europeo, en relación a este tópico, una presentación del doctor Kyle Sevitz mostró en un estudio que habían realizado, es un estudio de investigación básica. Ellos evaluaron adaptaciones específicas para los sexos en el metabolismo a nivel del hipocampo en roedores. Esto, digamos, era motivado porque ya se habían publicado estudios en los cuales se observaba que la resistencia a la insulina aumentaba el riesgo de declinación cognitiva y que el ejercicio incrementaba proteínas relacionadas con el metabolismo energético a nivel del hipocampo, y esto estaría relacionado con la memoria. El estudio de investigación de ellos, su hipótesis era que el ejercicio aeróbico podía inducir adaptaciones específicas para el sexo a nivel del metabolismo en el hipocampo, y intentaron evaluar esas modificaciones metabólicas. ¿Y qué observaron? Que sí había diferencias en cuanto a ambos sexos, pero que en todos los casos se observaba modificaciones metabólicas que señalaban que había un incremento de la actividad metabólica a nivel de las células del hipocampo, y ese área está relacionada de manera muy significativa con la memoria, y que ese aumento metabólico sería uno de los aspectos que le darían la plausibilidad biológica a los efectos del ejercicio a nivel de la memoria. En otros aspectos relacionados con el ejercicio, un simposio muy importante digamos, en las cuales se hicieron presentaciones evaluando las adaptaciones fisiológicas del ejercicio en diabetes, pusieron en varias de estas presentaciones el foco en el metabolismo mitocondrial y la adaptación del metabolismo mitocondrial en función del ejercicio, y que el entrenamiento en ejercicio mejoraba la capacidad oxidativa y el contenido mitocondrial a nivel de los músculos en personas con diabetes de tipo 2, y que este aumento de la función mitocondrial se reflejaba en un mejoramiento de la sensibilidad de la insulina y del control glucémico de los pacientes. En el Congreso Europeo, el doctor de Chile, el doctor Rodrigo Mancilla Fuentes, que con su grupo de estudio evalúa beneficios del ejercicio en la salud metabólica y con foco en la función mitocondrial, ya habían publicado previamente estudios en función de el impacto de los distintos horarios de ejercicio, viendo que el impacto metabólico por la tarde aún era mejor que el ejercicio por la mañana, y lo que intentaron evaluar en un estudio de investigación que presentó es el impacto del ejercicio intervalado de alta intensidad, el HIIT, si se realizaba por la mañana o en horarios nocturnos, y qué impacto tenía sobre la salud metabólica de los pacientes. Dividieron a los pacientes en dos: 13 pacientes hacían el ejercicio por la mañana, 12 pacientes hacían el ejercicio
por la tarde-noche y el ejercicio era intervalado de alta intensidad. Evaluaron pre y post entrenamiento con clamp euglucémico insulinémico, biopsias musculares, estudios de capacidad oxidativa muscular y de compensación corporal y VO2 max, que observaron que independientemente del horario del ejercicio, los pacientes mejoraban su composición corporal, la VO2 max y la glucemia en ayunas, y no se diferenciaba estos aspectos según el horario del ejercicio, pero que el ejercicio intervalado de alta intensidad mejoraba de manera más significativa la sensibilidad periférica a la insulina si se hacía el ejercicio en horarios vespertinos, y que el ejercicio hecho en horario matinal mejoraba el número y el contenido de mitocondrias con respecto a si el ejercicio se hacía por la tarde, concluyendo que el ejercicio por la tarde mejora la sensibilidad a la insulina, pero que el ejercicio por la mañana promueve las adaptaciones mitocondriales del músculo de manera más importante, y que la temporalidad del ejercicio puede ser muy importante para el beneficio metabólico. En consonancia con estos resultados, el doctor Van der Velde en el Congreso Europeo también presentó estudios de investigación clínica en los cuales se observaron que el ejercicio de intensidad moderada de tipo continuo tenía mayor beneficio en la disminución de la resistencia a la insulina si se hacía en horarios vespertinos y nocturnos, y que disminuía el riesgo de diabetes de la misma manera si el ejercicio era realizado durante la tarde y durante la noche. Y estos resultados se vincularon con publicaciones previas en las cuales se veía que también se había visto una disminución de el riesgo relativo de aparición de diabetes en pacientes con alto riesgo, pero que además en pacientes con diabetes de tipo 2, el ejercicio de moderada intensidad realizado por la tarde o por la noche podía disminuir la mortalidad, y concluyeron que la recomendación de hacer ejercicio vespertino podría mejorar la sensibilidad y los beneficios metabólicos. Como conclusión, el ejercicio termina siendo una herramienta muy válida para la prevención de la declinación cognitiva en diabetes de esta presentación. Y el ejercicio tiene distintas consecuencias celulares y metabólicas según el momento del día en que se realice, y pueden tener efectos muy complementarios en el beneficio de los pacientes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy la doctora Natalia Nachón, soy médica especialista en clínica médica y nutrición y miembro del Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. La idea de las jornadas post-Congreso Europeo de Diabetes de este año 2025 que se realizaron en Viena es ver cuáles son los datos positivos y las actualizaciones en relación a la obesidad y la diabetes, que es lo que vamos a ver en nuestra presentación. Estos son mis conflictos de interés. Y para empezar, lo más importante es reconocer siempre como algo sumamente epidemiológicamente significativo la carga global de obesidad y diabetes que hay en el mundo. La necesidad de nuevas terapias tienen que tener un impacto más allá del control de la glucemia, porque justamente la obesidad y la diabetes son dos enfermedades que fisiopatológicamente comparten un mecanismo y una comorbilidad asociada una con otra. Entonces, las nuevas metas para el control de la pérdida ponderal del peso corporal, que van más allá del porcentaje que manejábamos previamente entre un 5 y un 10%, hoy por hoy se está viendo que un mayor porcentaje de pérdida de peso corporal, entre un 15 y un 20, genera mayores beneficios en la evolución tanto de las complicaciones como en la calidad de vida de nuestros pacientes con diabetes y obesidad. Hay nuevos tratamientos farmacológicos y los tratamientos que ya estaban sabemos que tienen mayor beneficio cardiovascular, así que apuntamos al beneficio de las complicaciones asociadas a las enfermedades, y significativamente importante hablar del tema de la adherencia en las enfermedades crónicas, como tanto la obesidad como la diabetes, ya que sabemos que más del 50% de los pacientes con enfermedades crónicas abandonan los tratamientos. Uno de los estudios que se presentó en el Congreso Europeo de Diabetes fue el estudio STEP UP.
El estudio este está asociado a los estudios pivotales que se llevan a cabo con semaglutide, que es un agonista GLP-1, donde se vio los efectos de esta droga en pacientes con obesidad, diabetes y con otras complicaciones asociadas a la obesidad y a la diabetes. Y lo que se vio en este estudio en particular es qué pasaba cuando se aumentaba la dosis de semaglutide, que habitualmente se llega a una dosis en obesidad de 2.4 miligramos en forma semanal. Lo que se vio con este estudio es que en los pacientes en los cuales aumentábamos la dosis a 7.2 miligramos en forma semanal, el descenso de peso que se llevaba a cabo era significativamente mayor, llegábamos a valores de casi un 20% en la población sin diabetes y casi un 13% en la población con diabetes en comparación con la dosis de 2.4 y en comparación con la dosis de placebo. Lo que se vio es que este aumento significativo del descenso de peso corporal se lleva a cabo sin aumentar el riesgo de la presentación de efectos adversos. Esto es sumamente importante y como vemos en este gráfico, la comparación entre los tres porcentajes de descenso de peso con placebo, con semaglutide 2.4 y con semaglutide 7.2, y esto es muy importante para tener en cuenta en aquellos pacientes que son poco respondedores o no respondedores a dosis de 2.4, que son las dosis que se trabajaban hasta ahora, o en pacientes con un índice de masa corporal muy alto, o en pacientes en los cuales tenemos comorbilidades cardiovasculares significativas, en estos pacientes que es tan significativo aumentar el porcentaje de descenso de peso corporal. Otro de los estudios que se presentó en el Congreso fue el estudio de Redefine 2, que se da en pacientes con diabetes y obesidad y se asocia un agonista GLP-1 con una amilina de nueva generación, que es la gralitinida. Esta asociación potencia dos fármacos y de esta manera se busca el beneficio en relación al tratamiento tanto del descenso de peso como del control de la hemoglobina glicosilada, viendo en los pacientes en comparación con semaglutide sola y con cagrilintide solos, esta asociación cagrisema 2.4 semaglutide y 2.4 cagrilintide, lo que se ve en la asociación es que más del 70% de los pacientes sin diabetes tuvieron un descenso del peso corporal mayor a 15% y el 50% de los pacientes también tuvieron este descenso de peso mayor al 15%. Esto se vio en el tratamiento entre las 62 y las 72 semanas con cagrisema. Otro dato importante, como son pacientes con diabetes, se vio que pasaba con la hemoglobina glicosilada y se vio que había una disminución mayor a 2 puntos en relación con placebo en relación específicamente a la hemoglobina glicosilada. Todo esto seguimos teniendo un significado sumamente importante evaluando las complicaciones asociadas. Estos pacientes son pacientes con alto riesgo cardiovascular, donde también se vio una mejoría de estos factores cardiovasculares o estos marcadores cardiometabólicos como la presión arterial o el colesterol. Y todos estos beneficios se vieron con buen perfil de seguridad y bajos efectos adversos, principalmente digestivos. Hablando de diferentes vías de administración, tenemos la vía oral y en la vía oral tenemos tanto la semaglutide, que es el agonista GLP-1 que estábamos mencionando, a diferente dosis, porque la vía oral es diaria, a dosis de 25 miligramos, y lo que se vio que estas presentaciones orales lo que generaron es una disminución del peso corporal significativa, un buen control metabólico, un buen control glucémico a través de la hemoglobina glicosilada, pero lo que se vio es mayor adherencia en relación a los pacientes en los cuales era dificultoso utilizar la vía inyectable. Otra nueva molécula que se presentó es el orforglipron, que en un estudio en fase 3 mostró los beneficios, no solo en el descenso de peso, sino también los beneficios cardiometabólicos que presentan este grupo farmacológico. En aquellos pacientes con diabetes y aquellos pacientes sin diabetes también se vio el beneficio. El estudio SOUL, que es el estudio que se realizó para seguridad cardiovascular en semaglutide, vio que significativamente disminuye el MACE, el riesgo de muerte cardiovascular, el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo de ACV o infartos no fatales,
observándose de esta manera un mayor impacto en lo que tiene que ver con el control cardiometabólico, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en nuestros pacientes con obesidad y diabetes, que hoy por hoy sabemos que es significativamente alta. Acá vemos entonces la comparación de la pérdida de peso en estas 4 moléculas que se presentaron en los ensayos del Congreso Europeo de Diabetes en 2025 y vemos la comparación entre cada uno de ellas donde semaglutide a dosis de 7.2, que es el estudio Step Up, se vio que aumentando la dosis decíamos que aumenta significativamente la pérdida de peso en pacientes sin diabetes, con obesidad simplemente, y en aquellos pacientes donde aumenta la pérdida de peso, no aumenta significativamente los efectos adversos ni falta la seguridad de la droga. Como decíamos al principio, otro de los focos en los que se puso fue en el beneficio cardiovascular de estas nuevas moléculas. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes con obesidad y diabetes, la mayor mortalidad es por enfermedad cardiovascular. Entonces, los estudios que se presentaron para demostrar la seguridad cardiovascular. En el caso de semaglutide se presentaron 2 estudios. Un estudio fue el SOUL, en el cual semaglutide oral se vio el beneficio cardiovascular con la disminución del MACE, y el otro estudio fue el SELECT en pacientes con obesidad sin diabetes con semaglutide subcutánea. Pero, como novedad, se presenta este metaanálisis en vida real donde semaglutide demuestra este beneficio en el control de la enfermedad cardiovascular, disminuyendo el MACE significativamente en nuestros pacientes con obesidad y diabetes. De esta manera, mostramos no solo el beneficio en el descenso de peso, no solo el beneficio en el control metabólico con la hemoglobina glicosilada, sino en la disminución de la mortalidad, sobre todo en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otro estudio que se presentó para evaluar la seguridad cardiovascular es el SURPASS, donde evaluaron la seguridad cardiovascular de tirzepatide comparándola con dulaglutida, que ya tenía un estudio de seguridad comprobado, de seguridad cardiovascular. Entonces lo que se vio es la no inferioridad en el MACE, en una droga nueva para el tratamiento de la obesidad y para el tratamiento de la diabetes. Algo que también se trabajó en el Congreso y algo sumamente importante para tener en cuenta es la adherencia al tratamiento. Y lo que se vio en este estudio de vida real hecho en Dinamarca, que el 50% de los pacientes que estaban en tratamiento con semaglutide suspendían el tratamiento, discontinuaban al año de el tratamiento, aunque fuera efectivo con semaglutide. Lo que se vio es que los factores que contribuyeron muchas veces tenían que ver con los bajos ingresos, con el tema del costo en el tratamiento, otras condiciones de salud que no le permitían sostener el tratamiento a largo plazo, y mucho se vio en gente joven, esta disminución o esta interrupción en el tratamiento. Entonces, enfocarnos en la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes con enfermedades crónicas es sumamente importante para que hoy por hoy veamos el foco. En relación a esto, se presentó un estudio que es la primera vez en la cual se evalúa el tratamiento de lo que se llama distrés diabético y que tiene que ver con la parte emocional o el componente psicoemocional, y se presentó por primera vez una guía en la cual se enfoca específicamente en la carga emocional de los pacientes con diabetes. Esto es un primer paso para un avance en el componente psicoemocional tan importante en nuestros pacientes con obesidad y con diabetes. Para ir terminando y para dejar en claro que siempre la base del tratamiento debe ser cambio de estilo de hábito, se sigue sosteniendo y se siguen presentando todos los estudios y todos los ensayos donde demuestran que la actividad física es fundamental en el descenso y en el mantenimiento del peso corporal, con lo cual es importante y es muy clave iniciar desde la fase del descenso la actividad física, ya sea prescribiendo específicamente ejercicios en aquellas personas que los pueden realizar, tanto de actividad aeróbica como actividad anaeróbica,
pero estar en contacto y en seguimiento para ir sumando estos beneficios a lo largo del tiempo. Entonces, el inicio de la actividad física y cambio de hábito desde el inicio del tratamiento farmacológico, que hoy por hoy sabemos que tiene un beneficio significativo en el descenso de peso y en el control de la enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes, es sumamente importante asociarlo entonces a los cambios de hábito siempre como base del tratamiento. Para concluir, entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta en Argentina cómo bajar esta información y cómo generar circuitos de derivación y de trabajo multidisciplinario con otros profesionales del sistema de salud para nuestros pacientes con obesidad y diabetes, tener en cuenta no caer en la inercia clínica y tratar de escalar y combinar tratamientos farmacológicos en aquellos pacientes en los cuales está indicado para potenciar el efecto tanto en el descenso de peso como en el beneficio cardiovascular y en el beneficio del control de las complicaciones asociadas, adaptar los algoritmos obviamente que al acceso local y a la cobertura que nosotros podamos tener, siempre como base en los cambios de hábito y siempre como base en el abordaje la parte emocional de nuestros pacientes, generando un beneficio multisistémico y generando un beneficio en el tratamiento multidisciplinario de una enfermedad crónica como es la diabetes y una enfermedad crónica como es la obesidad. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, ya estuvimos hablando en la introducción, ahora toca mi parte de la charla del Congreso Europeo. Esta charla obviamente se basó en la lectura de Claude Bernard, es un clásico del Congreso, siempre están muy buenas, pero la verdad que llamó mucho mi atención esta charla que dio Andrew Huxley, o como se pronuncie. La idea era precisión en diabetes. Yo siempre tuve la idea de que la precisión en diabetes tenía que ver con genética, con un montón de cosas. Decía, aprender de lo raro para aplicarlo en lo común. Ya esa parte me gustó y mucho. Así que bueno, vamos a compartir lo que a mí me llamó la atención y después cualquier cosa hablamos. Bueno, ahí están mis conflictos de interés, un poco a qué me dedico. Vamos a tratar de definir el problema. Em, el diagnóstico erróneo de la diabetes, la verdad que me parece un desafío significativo. Los que hacemos consultorio lo vemos continuamente, vemos las consecuencias o no, entonces ya me pareció muy interesante. Lo que presenta como datos al principio es impactante. La verdad que 40% de los adultos diagnosticados con diabetes tipo 2 en realidad tienen una diabetes de tipo 1 tardía del adulto. El doctor Fletcher en algún momento acá en Argentina hizo una experiencia similar, viendo que había mucha autoinmunidad, perdón, en los pacientes adultos con el diagnóstico de diabetes tipo 2. En los estudios británicos, 1 de cada 100 personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 en realidad tenían un MODY. Recuerden que el MODY era básicamente un defecto genético, perdón, un defecto en un solo gen que generaba la alteración de la glucemia. Y otra cosa importante que ya tiene más que ver con la consecuencia, el 30% de los pacientes con diabetes evitarían las altas dosis de insulina o inclusive la insulina si fueran correctamente estadificados. Entonces, bueno, pero ¿qué consecuencias trae todo esto? El caso paradigmático es la mutación en KCNJ11, el KIRK básicamente. Es una mutación en el canal de potasio que se ve básicamente en personas menores de 6 meses. Es el ejemplo de medicina de precisión por excelencia en diabetes. El caso típico es, la verdad que empiezan estos pacientes, o empezaban, creo que ahora estamos un poquito más avanzados en eso, quiero creer, empezaban su tratamiento con insulina, la verdad que no les iba muy bien. Tienen una transición muy exitosa a las sulfodrogas, mejorando el desarrollo neurológico, y es como el ejemplo clásico de lo que uno puede hacer haciendo un diagnóstico genético correcto. O bien el MODY, que no voy a hablar mucho, obviamente, tenemos al doctor Frechel y al doctor de Dios que saben muchísimo de eso, pero la verdad que uno identificando bien el tipo de gen alterado puede tener, la verdad que una precisión muy importante en el diagnóstico. El GSK-MODY tiene una hemoglobina estable, no hay progresión de complicaciones, fíjense HNF1A, HNF4A, tienen una respuesta superior a sulfas. Versus la insulina, por ejemplo, tienen un menor riesgo de hipoglucemias severas, tienen algo de función residual,
Y el diagnóstico diferencial, hay en este momento herramientas, tenemos un calculador de MODI, scores clínicos validados que por ahí después vamos a ver un poquito, y un genotipo obviamente confirmatorio. Entonces seguimos con lo clásico de lo que la medicina de precisión en el diagnóstico de diabetes refiere. Ahora, yendo un poco más al día a día, fíjense la gran heterogeneidad que nosotros vemos en las personas con diabetes tipo 2. Hay pacientes que prevalece la disfunción beta. Entonces tenemos una mucho menor reserva de insulina y tienen su patrón característico. Hay personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 que en realidad tienen una diabetes monogénica oculta. Hay personas en las que priva principalmente la resistencia severa, y hay personas que en realidad tienen una autoinmunidad y uno podría decir que es un LADA, o como la antigua clasificación. Entonces, teniendo un buen diagnóstico, nosotros podemos tener muchísimas ventajas en el tratamiento de nuestros pacientes. Eso fue básicamente lo que se dijo en la primera parte. Se dieron muchísimos más ejemplos, muchísimos más datos, pero yo la verdad que me quedé con esta parte. ¿Hay evidencia poblacional de esto que comentó el disertante? Y la verdad que sí. Fíjense, en Inglaterra tienen un 6% de adultos diagnosticados con diabetes tipo 2 que en realidad tienen un modo oculto. Las variantes TCF7L2, que son variantes de diabetes tipo 2, en la cual en general lo que más está alterado, espero no meterme en un terreno de otro que seguramente lo puede explicar mucho mejor, pero está mucho más alterado la vía de las incretinas. Entonces tienen una mucho menor respuesta, por ejemplo, las sulfodrogas. Y en este tipo de pacientes, si uno les agrega un análogo de GLP-1, tienen una reducción muy marcada de la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿qué nos diría? Que si nosotros enfocamos bien el diagnóstico, vamos a reducir las hipoglucemias, vamos a reducir el uso innecesario de fármacos y también vamos a mejorar muchísimo la adherencia al tratamiento. O sea, tenemos estudios y datos duros de que esto es importante y que hoy por hoy tenemos ese inconveniente. Pero bueno, ya en la mitad de la charla, la verdad que digo, bueno, y esto para el consultorio, a mí siempre me gusta tratar de llevarme algo para el consultorio y la verdad que me lo ofreció el disertante. Presentó un algoritmo, después vamos a ver la validación, que básicamente tiene 5 pasos. ¿Para qué? Para sospechar que nuestro paciente no tiene el diagnóstico que nosotros creímos que tenía o el diagnóstico que tenía previo a vernos a nosotros. Si el paciente se diagnosticó antes de los 30 años, nada, alarma. Uno puede sospechar teniendo en cuenta los otros datos, pero si tiene menos de 30 años en el diagnóstico y viene presentándose como un paciente con diabetes tipo 2, uno puede tener el signo de alarma del semáforo. Si está entre los 30 y 60 años, bueno, vamos a buscar más datos. Vamos al paso 2. Si tiene un índice de masa corporal menos de 25, otro signo de alarma para sospechar de diabetes tipo 1 o monogénica. Si tiene más de 30, no excluye la diabetes tipo 1, pero bueno, va más para el lado metabólico de lo que sería la diabetes tipo 2. Ahora, si tuvo necesidad de insulina antes de los 6 meses, con todo lo anterior, ¿no? Hablamos, bueno, mayor la sospecha de diabetes tipo 1. Ahora vamos a la historia familiar. Si tiene 2 generaciones de diabetes, uno puede sospechar MODI. Es una buena idea evaluar un poquito más allá el diagnóstico. Y si no tiene antecedentes, bueno, podemos sospechar diabetes autoinmune. Ahora, el paso 5, cuando nosotros sospechamos y llegamos al último paso que queremos confirmar los anticuerpos, si los anticuerpos están positivos, básicamente nos confirma diabetes tipo 1. Y si están negativos y además tenemos un péptido C o medimos la reserva de función de célula beta y nos da que la verdad hay una buena reserva, avanzamos y ya podríamos considerar MODI y ahí podemos llamar a alguien o usar los scores de riesgo. Ahora, en estudios poblacionales en cortes británicas, la verdad que demostró que hay una reducción significativa en el uso innecesario de MODI y que tiene un ROC-AUC. Recuerden que el AUC es una medida para evaluar este tipo de estudios, para ver si un algoritmo, para ver si un método diagnóstico tiene una buena diferenciación de 2 cosas que nosotros queremos ver. Mientras más cercano uno sea, mejor es. Mayor a 0,5 ya es significativo y nosotros lo podríamos usar. 0,85 para diagnosticar o para diferenciar diabetes tipo 1 de diabetes tipo 2 en pacientes jóvenes.
Así que es interesante, son todas variables clínicas. Fíjense que recién en el quinto paso uno tiene los anticuerpos que están relativamente disponibles en nuestra zona. Entonces, ya llegando a la parte final y al resumen, la verdad que fue una charla muy linda y muchísimos más datos, pero bueno, nada, les traigo lo que a mí me quedó y lo que a mí me gustó. ¿Qué implicancias hay de esto y educativas? Bueno, en la formación médica es muy importante que nosotros tengamos el diagnóstico diferencial genético como un dato más. No vamos a ir a buscar genes o no, pero tiene que estar ese dato, nosotros tenemos que incorporarlo. Cuando tenemos recursos limitados, como pasa en nuestro país básicamente, tenemos los anticuerpos a mano y tenemos los algoritmos clínicos. Las guías clínicas hay que de a poquito incorporar la medicina de precisión, ni hablar cuando ya llegue la farmacogenética, cuando tengamos un poco más de datos, será otra realidad. Y en la comunicación clínica, nosotros tenemos que explicarles a las familias básicamente que, bueno, el diagnóstico inicial fue este, pero siempre hay que tener la mente abierta, las posibilidades pueden ir apareciendo, el diagnóstico puede ser mucho más preciso con el tiempo, se puede volver a reevaluar cada vez que vemos al paciente, así que tenemos que tener en mente que el diagnóstico con los que se nos presentó el paciente o que nosotros creímos al inicio puede no ser la realidad y tenemos que tener esa reevaluación en continuo, al igual que lo hacemos en el tratamiento. El diagnóstico correcto como concepto lleva inevitablemente al tratamiento correcto. Entonces, nosotros tenemos que integrar la ciencia, la práctica clínica y la comunicación efectiva. Básicamente, ese sería un buen resumen. La medicina de precisión, perdón, no es una utopía futuro, es una realidad clínica presente. Y la verdad que una de las frases finales que dejó me pareció fantástica. La medicina de precisión no es un lujo reservado para enfermedades raras, sino es una necesidad para mejorar el tratamiento de las comunes. Me parece que con esto podemos cerrar. La verdad que, bueno, agradecerles, ojalá les haya gustado lo que les traje de este simposio. Bueno, perfecto. Excelentes disertaciones de mis compañeros. Vamos a ir con las preguntas. Tenemos algunas que quedaron de la primera etapa. Vamos a ir con la primera. Supongo que será para la doctora Argerich. Una de las preguntas es, en diabetes tipo 1 con enfermedad crónica, si recomiendan empaglifosina de 10 o 5 para prevenir la RA en ISGLT2. Tengo un problema con las siglas hoy. Está bien, no pasa nada. A ver, primero digamos, anuncio, comentario, no es que en esta charla se recomendaba el uso, bien, o sea, todavía no está el etiquetado a favor del uso de ninguna de estas dos drogas en donde se centró la charla, tanto GLP-1 como ISGLT2, sino que simplemente mostraban estudios en donde se habían usado estas drogas en población diabética, o sea, estudios puntualmente dirigidos en esta población. Y en el caso de los ISGLT2, la dosis que usaron de dapaglifosina fue de 5 miligramos, ¿sí? Y de empaglifosina 10 miligramos, ¿bien? Así que esos fueron las drogas. Y bueno, de sotaglifosina que también presentaron, usaron en población diabética tipo 1, como les digo, fueron todos estudios exclusivos de esa población, usaron tanto 200 como 400 miligramos. Perfecto, impecable. Vamos a seguir con las preguntas. El doctor Deuseide. En su momento, el doctor Cerrielo hizo una observación interesante sobre la variabilidad glucémica y la acción del óxido nítrico sintetasa endotelial. La pregunta es si el doctor Hirsch mencionó algo de variabilidad y riesgo cardiovascular. Sí, sí, Guille, estuvo hablando de variabilidad de riesgo cardiovascular, hizo un gráfico muy interesante sobre todo lo que pasaba tanto en los picos de hiperglucemia con los picos de hipoglucemia, explicando todos los mecanismos enzimáticos, que era una diapositiva para dar una charla entera que no podríamos extendernos en este momento, pero bueno, en ese caso él hizo una puntual inferencia en que esa variabilidad glucémica podía estar supeditada al déficit beta celular que tenía un individuo de diabetes tipo 2 de muy larga data, y de hecho él sugería para finalizar y para tratar el cuadro clínico de ese paciente usar un microinfusor de insulina como solución de este problema. Perfecto. ¿Dosis de EPA mencionaron? La doctora Ojeda preguntó. Sí, la dosis, la que nos dice el estudio, es de 4 gramos por día, que hay que darlo en 2 veces, lo cual es bastante engorroso porque vienen las cápsulas de 0,5 o de 1 gramo y son un montón de pastillas, pero bueno, es la dosis que
nos demuestran los estudios que baja el riesgo cardiovascular en los pacientes. Perfecto, buenísimo. Y vamos a dejar la última pregunta para el doctor Forlino. El doctor Minuchin lo que aporta es si deberíamos indicar a nuestros pacientes ejercicio por la mañana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y por la tarde, martes, jueves y sábado. No sé, Mariano, si querés dejar un cierre, y yo después la dejo a la doctora Rovira para que termine. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por la pregunta. La verdad que después del seminario me quedé hablando con los disertantes. Bueno, de hecho había uno de los disertantes más importantes y que más revuelo causó fue el disertante de Chile. Y la verdad es que sí, pareciera que deberíamos activar el funcionamiento mitocondrial por la mañana y hacerlo que mejore el metabolismo por la tarde. Da esa sensación. En principio, a ver, si nosotros tenemos en cuenta que cuánto ejercicio hacen nuestros pacientes, más vale que hagan ejercicio y después vemos cuándo, ¿sí? Ahora, si nos queremos poner en exquisitos, sí, la mañana mejora la disposición mitocondrial y la tarde mejora el metabolismo, pero bueno, también tenemos el ritmo circadiano de la sensibilidad a la insulina, hay un montón de factores a tener en cuenta de que el impacto no es solo porque hagan el ejercicio en ese horario, sino porque nuestro metabolismo también tiene su ritmo circadiano. Así que en principio estaría bueno, si tenés un paciente que está dispuesto a hacerlo, bienvenido sea, Gabriel, vamos para adelante con eso, yo lo apoyo. Bueno, muchísimas gracias, excelente toda la charla, la verdad que es un desafío hacer un resumen de 2 congresos que tienen tanta data, ¿no? Felicito a todos los disertantes y les agradezco muchísimo por la dedicación, el tiempo y bueno, por lo bueno que estuvo la reunión de hoy. Más de 120 personas conectadas y muchos pidiendo para cuándo va a estar la grabación para volver a verlo. Así que, bueno, nuevamente gracias a todas las personas que participaron. Hubo gente de Colombia, el grupo de Azucarados y muchas felicitaciones a todos los disertantes desde el chat. Felicitaciones, Javier, por tu disertación, porque vos felicitaste a los demás, pero la tuya también estuvo muy buena. Así que, bueno, agradecer a todos, agradecer a los laboratorios auspiciantes, que los voy a mencionar: Abbott, Adium, Casasco, Novo, Roche, Sanofi y Temis Lázaro. Así que, como siempre, nos encontramos en la próxima reunión que va a ser el 3 de noviembre, tema de embarazo y aspectos psicosociales. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches.